El aire en San Jerónimo olía a cera derretida y a flores de cempasúchil, aunque no fuera tiempo de muertos. Era la Semana Santa de 1992, un tiempo sagrado para el pueblo. Las calles de piedra se barrían con esmero. Las fachadas de las casas se pintaban de blanco y ocre. Todo se preparaba para los días más importantes del año. El murmullo de las oraciones se escapaba por las ventanas abiertas, mezclándose con el aroma del pan de vigilia que horneaban las abuelas. Cada familia tenía su propio ritual, su propia manera de vivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Era una tradición que corría por las venas, tan antigua como las raíces de los ahuehuetes en la plaza principal. La vida del pueblo entero se detenía, se volvía hacia adentro, en una introspección colectiva que unía a todos. La procesión del silencio era el corazón de todo. El Viernes Santo, al caer la noche, el pueblo se sumía en una quietud profunda, casi sobrenatural. Solo se escuchaba el arrastrar de cadenas, el golpeteo sordo del tambor y el lamento de la matraca. Era una caminata de dolor compartido, un acto de fe y penitencia. Los hombres, vestidos con capuchas puntiagudas, los encapuchados, caminaban descalzos sobre las frías piedras, cargando pesadas cruces o flagelándose la espalda en silencio. Las mujeres, de riguroso luto, con velos negros cubriendo sus rostros, seguían a la Virgen dolorosa, llorando sus propias penas en el llanto de la Madre de Dios. Era una herencia que pasaba de padres a hijos, una obligación sagrada, un honor. Para la familia Mendoza, esa Semana Santa prometía ser especial. Ramiro, un hombre de fe sólida como la cantera de la iglesia, se preparaba para ser uno de los principales encapuchados. Elena, su esposa, había cosido con devoción el pequeño velo negro para su hija Lucía, de 8 años. Sería la primera vez que la niña participaría en la procesión, caminando junto a su madre. Lucía estaba llena de una emoción contenida. Sus ojos grandes y oscuros brillaban con la seriedad de quien comprende la importancia del momento. Le había preguntado a su padre 1000 veces sobre el silencio, sobre por qué la gente lloraba, sobre el peso de la cruz. Ramiro le respondía con paciencia, explicándole que era una forma de acompañar a Jesús en su dolor. La casa de los Mendoza olía a incienso y a los guisos de Cuaresma que Elena preparaba con esmero. Había un ambiente de paz, de espera devota. Lucía corría por el patio, su risa como campanitas de cristal, ensayando sus pasos lentos para la procesión. Se ponía el pequeño rebozo de su madre y caminaba con una seriedad que a Ramiro y Elena les llenaba el corazón de ternura. Era su única hija, la luz de sus vidas. La veían y sentían que Dios les había sonreído. Esa Semana Santa, su fe parecía más fuerte que nunca. El pueblo entero se preparaba para el dolor ritual del Viernes Santo, sin saber que un dolor verdadero, crudo e insoportable, estaba a punto de desgarrar el alma de la comunidad y de esa familia. El Martes Santo amaneció con un sol pálido. La rutina del pueblo seguía su curso lento, marcado por los preparativos religiosos. Elena mandó a Lucía a la tienda de don Anselmo, a unas pocas calles de distancia, a comprar un poco de levadura para el pan. «No te tardes, mi niña», le dijo, dándole un beso en la frente. Lucía salió corriendo, con sus trenzas negras saltando en su espalda y una moneda apretada en la mano. Llevaba su vestido favorito, uno de flores amarillas que parecía robarle un pedazo al sol.
El aire de la mañana era fresco. Las campanas de la iglesia llamaban a la misa de mediodía. Fue la última vez que Elena vio la sonrisa de su hija. Pasó 1 hora, luego 2. La levadura nunca llegó. Elena sintió una punzada fría en el estómago, una inquietud que empezó como un susurro y creció hasta convertirse en un grito silencioso. Salió a la calle, llamando a su hija. «Lucía, Lucía, mi amor». Su voz se perdía en el murmullo del mediodía. Preguntó a los vecinos. Nadie la había visto. Fue a la tienda de don Anselmo. El viejo tendero, con sus ojos cansados, negó con la cabeza. «No, Elenita, la niña no ha venido por aquí». El pánico comenzó a serpentear por las venas de Elena, helándole la sangre. El sol del mediodía de repente se sintió frío, hostil. El mundo, que minutos antes era un lugar seguro y conocido, se había vuelto un laberinto amenazante. Cuando Ramiro volvió del campo para comer, encontró a Elena deshecha, con el rostro bañado en lágrimas. Sus palabras eran un torbellino de miedo. Se fue. Ramiro, se fue. Lucía no aparece. La fe de Ramiro, siempre tan firme, se tambaleó por primera vez. Sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Sin decir una palabra, salió corriendo de la casa. Su grito resonó por las calles empedradas, un grito que rompía la paz de la Semana Santa. ¡Lucía! Su voz, usualmente calmada y fuerte, ahora era un lamento animal, un sonido gutural que alertó a todo el pueblo. Las puertas se abrieron, las caras de los vecinos se asomaron, llenas de preocupación. El silencio devoto de la Semana Santa se había roto. La noticia se esparció como pólvora. El dolor de los Mendoza se convirtió en el dolor de San Jerónimo. Los preparativos para la pasión de Cristo se detuvieron. Los rezos en las casas cambiaron de intención. Ya no se pedía por la redención del mundo, se pedía por el regreso de una niña de 8 años con un vestido de flores amarillas. Los hombres dejaron sus herramientas y salieron a buscarla. Las mujeres se reunieron en la iglesia para rezar rosarios interminables. La Semana Santa había adquirido un nuevo significado, uno mucho más real y doloroso. La espera de la resurrección se transformó en la espera desesperada del regreso de Lucía. Los días que siguieron, miércoles y jueves santo, fueron un borrón de angustia. El tiempo se estiró, se volvió pegajoso y cruel. Cada segundo sin noticias era una tortura. Ramiro no comía, no dormía. Recorría cada rincón del pueblo y sus alrededores, una y otra vez. Sus pies, acostumbrados a la tierra del campo, se llenaron de ampollas y heridas, pero él no sentía el dolor físico. Su único dolor era la ausencia de su hija. Gritaba su nombre en los campos de maíz, en las orillas del río, en las viejas ruinas de la hacienda abandonada. Su voz se fue quebrando hasta convertirse en un susurro ronco. Buscaba una señal, un trozo de tela de su vestido, una huella de sus pequeños zapatos. No encontró nada, solo el eco de su propia desesperación. Elena se quedó en casa, como un fantasma aferrado a la esperanza. Sostenía el pequeño velo negro que había cosido para Lucía, apretándolo contra su pecho, como si en él pudiera sentir el calor de su hija. Rezaba sin cesar, pero sus oraciones se sentían vacías, como si chocaran contra un techo de plomo. Miraba la puerta, esperando ver entrar a Lucía en cualquier momento, sonriendo, con alguna excusa infantil por su tardanza. Cada crujido de la madera, cada sombra en la ventana, era una falsa alarma que le apuñalaba el corazón.
La fe de Elena, antes un refugio cálido, se había convertido en un cuarto frío y oscuro. Le preguntaba a Dios, al Cristo crucificado en la pared, ¿por qué? ¿Por qué ellos? ¿Por qué su niña? No había respuesta. El pueblo entero se volcó en la búsqueda. Los hombres formaron brigadas que peinaban los cerros y las barrancas. Las mujeres cocinaban ollas enormes de café y comida para los buscadores, uniendo sus esfuerzos en un acto de solidaridad silenciosa. La Semana Santa se había suspendido en el aire. No había procesiones menores ni representaciones. El único drama que importaba era el de la familia Mendoza. La desaparición de Lucía había expuesto la fragilidad de su paz, la vulnerabilidad de su pequeña comunidad. Todos sentían el miedo. Si le podía pasar a Lucía, la hija del devoto Ramiro, le podía pasar a cualquiera. Los niños fueron encerrados en sus casas, y un silencio tenso se apoderó del pueblo. En la noche del Jueves Santo, mientras en otros años el pueblo estaría velando en la iglesia, Ramiro estaba de rodillas en medio de un campo yermo. Levantó su rostro al cielo estrellado, un cielo indiferente y vasto. Ya no rezaba, ya no suplicaba. Su conversación con Dios se había vuelto una confrontación. «Te he dado todo», susurró con los labios rotos. «Mi trabajo, mi devoción, mi fe, te la di a ti. ¿Y así me pagas? ¿Te la llevas? Devuélvemela. Devuélveme a mi hija». Sus palabras no eran una oración, eran una exigencia. El reclamo de un hombre traicionado por la única fuerza en la que había confiado ciegamente toda su vida. El pacto se había roto. La mañana del Viernes Santo llegó gris y fría, como si el cielo mismo estuviera de luto. Un grupo de hombres que buscaba cerca de un viejo pozo de riego abandonado, a las afueras del pueblo, notó algo extraño. Unas moscas revoloteando con insistencia. Un olor dulce y terrible que flotaba en el aire quieto. Uno de ellos se asomó al brocal de piedra. El grito que lanzó heló la sangre de los demás. Corrieron a ver. Allá abajo, en la oscuridad húmeda, flotando sobre el agua estancada, había un trozo de tela amarilla. Un amarillo inconfundible. El amarillo del vestido de flores de Lucía. La esperanza, que había sobrevivido a duras penas durante 3 días, murió en ese instante. Trajeron cuerdas. Bajaron con dificultad. El cuerpo de la pequeña Lucía estaba allí. Su carita, antes llena de vida y risa, estaba hinchada y pálida. Sus trenzas negras, deshechas, flotaban como algas oscuras en el agua sucia. No había señales de violencia aparente, solo la terrible quietud de la muerte. Parecía que había resbalado, que había caído accidentalmente mientras jugaba cerca del borde. Un accidente estúpido y cruel. La envolvieron en una manta con un cuidado infinito, como si aún pudieran hacerle daño, y la subieron a la superficie. Los hombres duros y acostumbrados a las fatigas del campo, lloraban sin consuelo. La pequeña luz de San Jerónimo se había apagado. La noticia llegó al pueblo no con un grito, sino con un silencio pesado, un silencio que aplastaba. Alguien corrió a casa de los Mendoza. Ramiro y Elena estaban en la sala, sentados, exhaustos, vacíos. Cuando el vecino entró, con el rostro descompuesto y sin poder hablar, lo supieron. No hicieron falta palabras. El rostro del hombre era el espejo de la tragedia. Elena soltó un gemido que no parecía humano, un sonido arrancado desde lo más profundo de su ser, y se derrumbó en el suelo. El mundo se le vino encima. Todo se volvió negro.
El dolor era tan inmenso que la dejó sin aire, sin sentido, perdida en un abismo de sufrimiento puro. Ramiro, en cambio, se quedó inmóvil. No lloró, no gritó. Su rostro se convirtió en una máscara de piedra. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. Vio a lo lejos la camioneta que traía el pequeño cuerpo envuelto en la manta. Lo vio todo como si estuviera detrás de un cristal. El dolor en su interior era un volcán a punto de estallar, pero por fuera era una calma aterradora. Su fe no solo se había roto, se había pulverizado, convertida en cenizas amargas. El Dios al que le había rezado, al que le había exigido, le había devuelto a su hija, pero se la había devuelto muerta. En ese momento, en el corazón de Ramiro no había pena. Solo había una rabia fría, inmensa y oscura. Esa noche, el pueblo decidió continuar con la procesión del silencio. Nadie sabía muy bien por qué. Quizás por inercia, por costumbre, o quizás porque no sabían qué otra cosa hacer con tanto dolor. Parecía una burla, un teatro macabro. Las calles estaban más oscuras que nunca. El silencio era más denso, más real. Ya no era un silencio ritual, era el silencio de la muerte, el silencio que había dejado la ausencia de Lucía. Los tambores sonaban huecos. El arrastrar de las cadenas parecía un lamento inútil. La Virgen dolorosa, en su anda de flores, parecía más sola que nunca, su dolor de madre reflejando el dolor insoportable de Elena, quien yacía sedada en su cama. Cuando la procesión pasaba frente a la casa de los Mendoza, la puerta se abrió. Ramiro salió. No llevaba el traje de encapuchado. Vestía su ropa de trabajo, manchada de tierra y de angustia. En sus manos no llevaba una cruz, ni un cirio. Llevaba el pequeño vestido de flores amarillas de Lucía, recuperado del pozo, ahora sucio y desgarrado. Caminó con paso firme y se unió a la procesión. No se puso en la fila de los hombres. Se plantó justo en medio de la calle, de cara a la imagen de la Virgen dolorosa que avanzaba lentamente, deteniendo la marcha. El pueblo entero contuvo la respiración. El sonido de los tambores cesó. Ramiro levantó el vestido de su hija. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Sus ojos, secos y llenos de una furia helada, se clavaron en los ojos de cristal de la Virgen. Su voz, cuando habló, no fue un susurro. Fue un trueno que rompió el silencio sagrado en 1000 pedazos. «¿Este es tu consuelo?», gritó, su voz rasgada por el dolor. «Tú recuperaste a tu hijo. Resucitó. La mía está en un pozo, fría y muerta. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando te recé, cuando te supliqué?» Sus palabras eran blasfemias para algunos, pero para la mayoría eran la expresión más pura y honesta del dolor de un padre. Luego, Ramiro se giró hacia la gran puerta de la iglesia, que estaba al final de la calle. Caminó hacia ella, con la procesión entera inmóvil a sus espaldas. Llegó a los escalones y, con una fuerza que nadie creía que le quedara, arrojó el vestido de Lucía contra la puerta cerrada. El pequeño trozo de tela amarilla se deslizó lentamente hasta el suelo, una mancha de color en la oscuridad, un símbolo terrible de la fe rota. «¡Quédatela!», gritó a la iglesia, al cielo, a Dios. «Ya no la quiero, no quiero tu silencio, ni tu consuelo vacío». Y después de ese grito final, Ramiro se derrumbó en los escalones, su cuerpo finalmente cediendo al peso insoportable de su pena. Por primera vez en 3 días, lloró. Lloró con sollozos que sacudían a todo el pueblo.
La procesión no continuó. Nadie se atrevió a mover un pie. El acto de Ramiro había destrozado el ritual. Había expuesto la verdad que se escondía detrás de los símbolos y las tradiciones, el dolor humano, crudo y sin adornos. Los encapuchados se quitaron las capuchas, revelando rostros de vecinos, de amigos, de padres. Ya no eran penitentes anónimos, eran hombres que compartían el sufrimiento de uno de los suyos. Se acercaron a Ramiro, lo levantaron del suelo con cuidado, lo abrazaron. No hubo palabras de consuelo, porque no las había. Solo hubo el calor de los cuerpos, el apoyo silencioso de una comunidad que, por primera vez, entendía la verdadera naturaleza del Viernes Santo. El vestido de Lucía permaneció en el suelo, frente a la puerta de la iglesia. Nadie se atrevió a tocarlo. Era un objeto sagrado y terrible a la vez. La mancha amarilla en la oscuridad se convirtió en el centro de todas las miradas. Representaba la inocencia perdida, la fe cuestionada, la fragilidad de la vida. El párroco, un hombre mayor que había visto muchas procesiones, salió de la iglesia. Miró a Ramiro, rodeado por los hombres del pueblo. Miró el vestido en el suelo. Su rostro mostraba una profunda tristeza. Comprendió que esa noche la fe de su pueblo había sido puesta a prueba de la forma más brutal. La procesión del silencio se disolvió, no en orden, sino en pequeños grupos que se alejaban en la oscuridad, hablando en susurros. Esa noche, nadie durmió en San Jerónimo. La rabia y el dolor de Ramiro habían despertado algo en todos. La gente se sentó en sus porches, en las banquetas, hablando en voz baja. Hablaban de Lucía, de lo injusto de su muerte. Hablaban de la fe, de la duda, del silencio de Dios. El dolor ya no era solo de la familia Mendoza. Se había socializado, se había convertido en una herida colectiva. Las mujeres, que antes rezaban por un milagro, ahora rezaban por la fortaleza de Elena y Ramiro. Comprendieron que la fe no siempre trae respuestas o consuelo, a veces solo acompaña en la oscuridad, como una pequeña vela en medio de una tormenta. El silencio que siguió a la procesión rota fue diferente. Ya no era un silencio impuesto por la tradición, sino uno nacido de la conmoción y el respeto. Un silencio lleno de preguntas sin respuesta. El pueblo de San Jerónimo había participado durante generaciones en el duelo ritual por un Cristo muerto hace 2000 años. Esa noche, por primera vez, lloraban una muerte real, cercana, incomprensible. El dolor simbólico de la Semana Santa había sido reemplazado por un dolor verdadero, y en ese cambio, la comunidad encontró una nueva forma de unión, más frágil, pero también más humana y auténtica. La noche más oscura del año litúrgico se había convertido, literalmente, en la noche más oscura en la memoria del pueblo. El domingo de resurrección amaneció. Normalmente, sería un día de fiesta. Las campanas de la iglesia repicarían con alegría, anunciando que Cristo había vencido a la muerte. La gente estrenaría ropa nueva e iría a misa con sonrisas en el rostro. Pero ese domingo de 1992, las campanas no sonaron. El pueblo amaneció en una quietud solemne. El luto por Lucía era más fuerte que la alegría de la Pascua. El entierro de la niña estaba programado para esa misma mañana. Era una cruel ironía. Mientras la iglesia celebraba la vida eterna, el pueblo de San Jerónimo se preparaba para enterrar a una de sus hijas más pequeñas. Toda la comunidad acudió al cementerio. Caminaron en una procesión silenciosa,
muy diferente a la del viernes. No había capuchas, ni cadenas, ni tambores. Solo gente común, con el corazón encogido, acompañando a Ramiro y a Elena. Elena, apoyada en su marido, caminaba como un autómata, sus ojos perdidos en el pequeño ataúd blanco. Ramiro, con el rostro hinchado por el llanto, la sostenía con una fuerza que parecía venir de un lugar más allá del agotamiento. Su rabia de la noche anterior se había disuelto en una tristeza infinita, pesada como una montaña. El pueblo los rodeaba, formando un escudo humano contra la inmensidad de su dolor. Después del entierro, algo inusual sucedió. La gente no se dispersó. Lentamente, caminaron juntos hacia la iglesia. La gran puerta, contra la que Ramiro había arrojado el vestido, ahora estaba abierta de par en par. En el escalón donde había caído, alguien había colocado un ramo de flores silvestres. Entraron y se sentaron en las bancas. El párroco no celebró la misa de resurrección. En su lugar, habló de Lucía, habló del dolor, de la duda, de la rabia de Ramiro. Dijo que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la fuerza para seguir viviendo con ellas. Dijo que la verdadera resurrección, a veces, es la capacidad de una comunidad para levantarse junta después de una caída terrible. A partir de esa Semana Santa, algo cambió en San Jerónimo para siempre. La procesión del silencio del año siguiente fue diferente. Fue más corta, más humilde. Algunos decían que había perdido su magia, otros que había ganado en significado. La gente ya no caminaba pensando en un dolor lejano y abstracto. Caminaban recordando a Lucía, recordando la fragilidad de sus propias vidas. Ramiro y Elena nunca volvieron a ser los mismos, pero aprendieron a vivir con su cicatriz. Su fe se transformó. Ya no era una fe ciega y obediente, sino una fe herida, cuestionadora, pero extrañamente más fuerte, forjada en el fuego del peor dolor imaginable. El pueblo aprendió que la fe más profunda no es la que nunca se rompe, sino la que se reconstruye, pieza por pieza, sobre las ruinas del silencio.